Hola, soy Irene Bailo Carramiñana y voy a presentar el documental Queer Me en Espiello. Queer Me es un documental muy personal que empecé a grabar hace 10 años y que he producido sobre todo los 4 últimos años. Es sobre mi vida en una ocupa queer de Toulouse. Yo viví ahí en 2015 y grabé mi realidad cotidiana con mis amigues. Y bueno, la cosa de vídeo se quedó allí. Entonces, 10 años después, vuelvo a encontrarme con ellas para hablar del movimiento transfeminista y de mi propia identidad. Hace 10 años filmé las primeras imágenes que se han convertido en archivos. Y hace 4 años empezamos a producirla y es una coproducción francesa y aragonesa. Entonces, en la película hemos trabajado sobre todo estos 4 últimos años, pero hay archivos de hace 10 años y también de mi vida de cuando era niña y adolescente. O sea que hay mucho ida y venida. Me parece que en general muchas películas que retratan lo LGTB están bastante encasilladas y tienen muchos clichés, las hace gente que no es queer, entonces también hace lo que cree que tiene que representar, pero no conocen las realidades de dentro. Y mi película está hecha muy desde dentro, es muy eh, documental en ese sentido, o sea que realmente hablo de mi propia experiencia real y la de mis amigues. Y tiene un componente un poco punk, un poco provocador, pero está hecha con mucho cariño también. Creo que la gente nos faltan referentes de cine queer feminista. La gente tiene muchas ganas de ver la película. Es una película, no está hecha solo para la gente queer, sino para todo el mundo, porque al final también hablo de mi familia, de una construcción personal, y la gente suele estar bastante emocionada y me dicen que se ríen, pero que también conocen otras realidades y que se cuestiona a la gente sus propias existencias, entonces es genial.